Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. El día de hoy vamos a comenzar con la clase número 3 de este seminario acerca de España en la profecía. Antes de comenzar y dar inicio a esta clase, vamos a realizar una oración para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados te pido que por favor nos ayude, Señor, a tener discernimiento de mente para poder comprender el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a comenzar entonces con la parte 3 de este seminario acerca de España en la profecía. El día de hoy vamos a ver esto, amanecer Tarsis. ¿Qué tiene que ver la palabra amanecer con Tarsis? Bueno, la clase anterior hemos visto esto, ¿no? Terminamos de ver esta sucesión de términos. Comenzamos con Efesios, analizando Efesios, capítulo 5, versículos 21 y 22, que nos hablaba acerca del tema de someternos, ¿no? A la iglesia, a Dios, someternos a Dios, de la palabra someter. Derivamos en estas palabras, ¿no? Que venía del griego, las analizamos y a dónde nos llevó a lo siguiente: fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal, ¿no? Aquí terminamos la clase anterior. Hicimos todo este análisis y nos llevó ¿a qué? A estas palabras: fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. Sigamos. Vamos a analizar entonces de este conjunto de palabras, vamos a analizar dos: la palabra mediodía y la palabra día, que son las dos palabras que están señaladas en rojo. ¿Dónde se encuentran estas palabras? Bueno, vamos a leerlas, ¿no? Amós capítulo 8, versículo del 4 al 14. Dice: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Se está hablando de la explotación, ¿no? Sigamos. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá como un río, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Sigamos. Amós, sigamos, ¿no? Versículo 9. Acontecerá en aquel día, ya apareció la palabra día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, apareció la palabra mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Entonces, el versículo 9 de Amós, que estamos leyendo ahorita, capítulo 8,
Es una profecía que ya sucedió en el pasado y se cumplió 2 veces. Es una profecía hasta con triple cumplimiento, pero ya se cumplieron 2 veces en el pasado. Dice que hará que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿Alguien sabe? Cuando la tierra fue cubierta en tinieblas, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo fue que ocurrió el día oscuro, en plena luz En del día? plena luz del día. En septiembre, Perdón, Cristo, perdón. cuando Cristo murió en la cruz, se Eso, oscureció. eso es uno, eso es uno. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando muere Cristo en la cruz, ¿no? Bueno, dice que la palabra dice que del mediodía, ¿no? A partir del mediodía comenzaron a caer las tinieblas, ¿no? Eso es un cumplimiento. Y el otro, Creo que Rela- 1780, 19 de mayo, el día oscuro. exacto. Ahí tenemos los dos cumplimientos, ¿no? Cuando en la muerte de Cristo y en el famoso día oscuro que nos comenta Ellen White en su libro El conflicto de los siglos. Entonces, esto ya se cumplió 2 veces. En la muerte de Cristo, con lo que comentó nuestro hermano Javier, ¿no? El conflicto de los siglos se nos menciona que fue el día oscuro y va a haber un tercer cumplimiento también, ¿no? Un tercer cumplimiento cuando Cristo venga por segunda vez, ¿no? Entonces, esto ya se cumplió, pero interesante lo que nos está diciendo, ¿no? Sigamos. Acá dice, ¿no? Este versículo es una profecía que se cumplió en el pasado. Ocurrió con la muerte de Cristo. Y Ellen White menciona en el conflicto de los siglos el famoso día oscuro. 2 cumplimientos. Pero también es una profecía futura. En el momento del retorno de Cristo también se nos dice que el sol se pondrá como telesilicio, ¿no? Por lo tanto, se va a hacer oscuro, ¿no? Por lo tanto, este texto nos está llevando a dónde también, al retorno de Cristo y también en una situación de explotación y opresión. ¿Por qué explotación y opresión? Bueno, como hemos leído los versículos anteriores, pues te hablaba de que van a falsear la balanza para explotar a los pobres y esto, ¿no? Entonces, este versículo también nos está apuntando a la segunda venida de Cristo, con esta profecía que ya se cumplió en el pasado 2 veces y que falta una tercera, ¿no? Un tercer cumplimiento. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Estamos? Sí, hermano. Ya, Sí, pues. está. Sigamos. Versículo 10, Amós 8, versículo 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería, de nuevo, ¿no? Como día amargo. En este versículo se está haciendo una descripción fatídica de lo que acontecerá con las personas que no serán salvas, que no se salvarán, porque dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro, ¿no? Entonces el versículo 10 nos está diciendo, nos está dando una descripción de aquellas personas que no van a salvarse. Pero todo esto a manera de contexto para ver a dónde nos está llevando estos versículos, pero ya vimos, ¿no? Aquí aparece la palabra mediodía y también aparece la palabra día. Sigamos, sigamos. Sigamos, versículo 11 dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Este versículo entonces se aplica al fin de los tiempos. La gente cuando vea todo lo que está sucediendo en el fin de los tiempos tendrá hambre para escuchar la palabra de Dios. Pero eso ya será tarde porque todo el mundo habrá hecho su decisión. Es decir, en un momento, esta gente ya habrá oído el mensaje de Dios, pero lo rechazaron. Sin embargo, cuando todo esté dicho, cuando ya todo el mundo esté juzgado, querrán oír de nuevo la palabra de Dios, pero ya será tarde. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Sigamos, versículo 13. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán.
¿Qué es el pecado de Samaria? ¿A qué se refiere camino de Beerseba? Bueno, para esto nos vamos a auxiliar del comentario bíblico adventista. ¿Qué nos dice con respecto a este pecado de Samaria? ¿No? Dice, ¿no? Hebreo, ashma, ofensa o culpabilidad. Quizás sea una referencia al culto idólatra del becerro de oro de Betel. Tu dios, oh Dan, se refiere al otro becerro instalado en Dan, en el extremo norte del reino. Algunos creen que Ashma debiera entenderse como un nombre propio. Asimá era la deidad de los amateos, quienes introdujeron su culto en la región de Samaria, cuando los llevó allí Sargón para reemplazar a los israelitas cautivos. Interesante. Entonces, cuando se refiere en este versículo 13 al pecado de Samaria, parece que está haciendo alusión ¿a qué? Al culto idólatra, a la idolatría. Y si nosotros hablamos de idolatría, ¿en qué religión más o menos estaríamos pensando? Babilonia. Babilonia. Por lo tanto, este pecado tiene que ver con el becerro de oro, y este becerro de oro hace referencia a la bestia, que es el Vaticano, y a su idolatría. ¿No? Esto lo estoy metiendo como un contexto para lo que vamos a ver más adelante, por eso quiero que estén atentos, pero se está entendiendo, ¿verdad, hermanos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, hermano. Y ya, sigamos. Luego, el camino de Beerseba, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el comentario bíblico adventista? Literalmente dice aquí, vive el camino de Beerseba, pero el camino de Beerseba es un modo de rendir culto también, o un sistema de religión. ¿Ah? La Septuaginta traduce esta frase como, tu Dios, oh Beerseba, vive. Entonces, dice que vendría a ser también como un sistema de religión eso, ¿no? Por lo tanto, sistema de religión. Y este sistema de religión que tiene que ver con la idolatría también vendría a ser el sistema de la bestia, ¿no? Se podría decir eso, que podría ser, que puede ser el sistema de la bestia, un sistema idólatra, un sistema de religión idólatra. Entonces, el pecado de Samaria y el camino de Beerseba vendría a ser entonces ese sistema de religión, el Vaticano, la bestia, que tiene su culto idolátrico, ¿no? Por ahí va el tema. Sigamos, sigamos. Ahora ya hemos analizado la palabra mediodía y ya hemos analizado la palabra día, ¿no? Que está en Amós 8, que era un preámbulo a lo que vamos a ver ahora. Y ahora vamos a analizar la palabra amanecer. Vuelvo a repetir, hermanos, vuelvo a repetir. Aquí tenemos una serie de palabras, un conjunto de 6 palabras. Fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. Voy a preguntar a ver si me están entendiendo. ¿Alguien me podría decir de dónde vienen estas palabras? A ver si me están entendiendo. ¿De dónde vienen estas palabras? Fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. ¿De dónde vienen estas palabras? Gemara. ¿Perdón? Gemara. Gemera, ¿no? Gemera, perdón. Pero ¿de dónde comenzó todo? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Analizar. desde Sí, Efesios. exacto, mi querida Blanca, hermana. Así es. Analizando el texto de Efesios, capítulo 5, versículo 21 y 22. Analizando ese texto con la palabra jupotazo, ¿se acuerdan? Que era someternos. Se fue analizando, se fue desglosando la palabra, nos fuimos yendo por la raíz, en el griego, en el idioma en el que se escribió este texto y llegamos a esto, ¿no? Y por eso estamos analizando esto. O sea, estas palabras que aparecen aquí no son un capricho, no es algo que, mira, que se me ocurrió, no, sino es un hilo que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar la palabra amanecer. ¿Y dónde aparece la palabra amanecer? A la ley y al testimonio, ¿no? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque no les ha nacido esa luz, amanecido, ¿no? Ahí aparece la palabra amanecer. Entonces, amanecer nos lleva a un concepto. ¿Cuál es el concepto? La ley y el testimonio. Si quieres estar con Dios, entonces manifestarás al mundo que la ley de Dios sigue en vigencia, los 10 mandamientos. Y el testimonio es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía que también se ha manifestado en Ellen White. El espíritu de profecía se seguirá manifestando hasta el final en el pueblo de Dios. El espíritu de profecía va a seguir hasta el final, en el pueblo de Dios hasta el final.
Por lo tanto, esta palabra amanecer, ¿dónde lo encontramos? En Isaías 8:20. ¿Y a dónde nos lleva? A la ley y al testimonio. A la ley, que son los 10 mandamientos, y el testimonio, que es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Sigamos con este hilo, sigamos. Sigamos. Isaías 60, versículo del 1 al 9, dice, y acá quiero que presten muchísima atención, porque ya estamos llegando, ¿no?, a la esencia de esto. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, que también se podría traducir, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿Ah? Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Las tinieblas cubrirán la tierra por haber rechazado al Espíritu Santo y cometer el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Pues es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando rechazas el mensaje, ¿no? Interesante. Sigamos. Sigamos en Isaías 60, versículo 4, dice, en adelante, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Quién está escribiendo esto? Isaías. ¿Dónde estaba Isaías cuando escribió esto? En Israel. ¿Mm? Desde el punto de vista del profeta, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones. Hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será junto para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Interesante este versículo, estos versículos. El versículo 5 nos dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar. O sea, la multitud del mar se ha vuelto, se ha regresado a ti. Y las riquezas de las naciones también han venido a ti. Riquezas. Cuando uno piensa en riquezas, piensa en el oro, en la plata. Vamos haciendo esas analogías, ¿no? Y la multitud del mar. Bueno, vamos a leer. En el versículo 4 se nos habla de un pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios. Luego, en el versículo 5 se nos habla acerca de la multitud del mar. Esto significa muchedumbre, pueblos y naciones, ¿no? De acuerdo a la interpretación profética. ¿Qué más? De otro lado, riqueza de las naciones hace connotación a lo siguiente. Si una persona pertenece al pueblo de Dios, entonces esa persona también es riqueza para Dios, y esa interpretación es válida. Pero también, ¿no? Vamos a ver, por último, multitud del mar también significa lo siguiente. Desde el punto de vista del profeta Isaías, que es cuando él escribe esto, que está en Israel, desde el punto de vista del profeta, desde el punto de vista geográfico del profeta, la multitud del mar en la época del profeta Isaías connotaba ¿qué cosa? Al mar grande. Multitud del mar connota a mar grande, que es el mar Mediterráneo. En la época del profeta Isaías, al mar Mediterráneo también lo llamaban mar grande. Multitud del mar grande. ¿A qué mar? Al Mediterráneo. Ustedes sabían que el Mediterráneo es, si no me equivoco, el segundo mar más grande. Creo que el primero es el del Caribe, si no me equivoco. El Mediterráneo es el segundo. Pero en la época de Isaías, pues, bueno, Isaías, bajo el conocimiento que tenía y bajo la cultura de esa época, se podría decir, ¿no? Bajo la cultura general de esa época, al mar Mediterráneo se le denominaba el mar grande. Entonces, ¿qué te está diciendo? Porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, porque se ha vuelto a ti el mar grande, el mar Mediterráneo. Y cuando hablamos de mar Mediterráneo, ¿qué cosa se nos viene a la mente, hermanos? ¿Mm?
¿A alguien se le viene a la mente algo cuando se menciona el mar Mediterráneo o el Mediterráneo? España. España. Interesante. Pero es el tema del mar grande, ¿no? Del mar grande se le denominaba el Mediterráneo en esa época. ¿Es algo que yo me he inventado? No, vamos a verlo en un mapa de la época. El profeta Isaías, vamos a ver que el mar Mediterráneo lo decían el mar grande, lo vamos a ver más adelante, en esta clase. Interesante. Sigamos. Versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas. Si vuelan como palomas a sus ventanas, vuelan como nubes, es porque estas personas o este pueblo de Dios del que está hablando Isaías, vuelan como nubes, es decir, vienen de lejos, porque estamos hablando de eso, vienen de lejos. ¿Qué más? Volar implica que hay una distancia, es decir, vienen de lejos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Quiénes son estos que vienen como palomas a nuestras ventanas? ¿Quiénes? El versículo 9 nos da la respuesta. Sigamos. Ciertamente, a mí esperarán los de la costa, mar Mediterráneo, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. ¿Se acuerdan que dijo que la riqueza vendrá a ti? ¿Se acuerdan que leímos versículos anteriores? Ahí está, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Quiénes son estos? Entonces este pueblo de Dios que viene de lejos, como nubes, volando como palomas. ¿Quiénes? Tarsis, Tarsis. Aquí se habla de Tarsis. Por lo tanto, el mensaje viene de Tarsis. Y entre paréntesis puse España, lo vamos a ver. Y ellos consiguen que mucha gente, este pueblo que viene de Tarsis, de España, consigue que mucha gente vaya al Señor. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta del versículo 8, ¿quiénes son estos que vienen como palomas? ¿Quiénes son estos? Pues estos son Tarsis. El pueblo de Tarsis es el que vuela como nubes y como palomas, trayendo este mensaje. Voy a retroceder para los que no se acuerdan, dice, entonces verás en el versículo 5 y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Riqueza de las naciones, oro y plata, multitud del mar, Mediterráneo, que del mar grande, del mar Mediterráneo. Tienes que cruzar el mar Mediterráneo para que traigas riquezas. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son los que traen estas riquezas, que tienen que atravesar el Mediterráneo para traer estas riquezas? Bueno, son aquellos o aquel pueblo de Dios que vuela como nube y como paloma a sus ventanas. ¿Y quiénes son estos? Las naves de Tarsis, que trae toda esta riqueza, ¿no? Toda esta riqueza, todo este mensaje. Interesante. Por lo tanto, este mensaje viene de Tarsis. ¿Y por qué digo que Tarsis es España? Ahorita lo vamos a ver. Pero por el momento, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Está claro? Sí, hermano. Bueno, sigamos. Tarsis. ¿Por qué decimos que Tarsis es España? Vamos a leer. Tarsis, en hebreo, Tarshish, tal vez sobre el mar o que se rompe. Este nombre se le dio a las localidades donde los fenicios desarrollaban actividades mineras, como ser el sudeste de España. Esta Tarsis se relaciona generalmente con la Tartessus de España. Esta identificación probablemente sea correcta porque cuando Jonás se fue al puerto de Jope y se embarcó en una nave que tenía a Tarsis como destino, su propósito era huir a un país lejano. Y Tarsis, ubicada en España, ¿no? Lo dice varias veces, en el otro extremo del Mediterráneo, el Mar Grande, podría haber sido ese lugar. Por lo tanto, la Tarshish bíblica no podía ser otro que el imperio comercial asentado ¿en dónde? En la España antigua. Esto lo saqué de un diccionario enciclopédico de Biblia y Teología. Esta es la fuente. Y todas las fuentes que he revisado me mandan como Tarsis, España. ¿Se acuerdan del Mar Grande? ¿Qué dice acá, hermano? ¿Se puede leer? No sé si pueden ver, pero acá dice el Mar Grande y entre paréntesis dice Mediterráneo. Y aquí está Tarsis. Un mapa de la época. Interesante. El Mar Grande, la multitud del mar,
es el Mediterráneo. Y Tarsis está acá. ¿Y alguien sabe qué es este mapa? Esto es España, hermanos. Bueno, Portugal está por acá, ¿no? Pero esto es España. Todo este territorio es España, el actual país de España. ¿Ah? Interesante. Todo esto es Tarsis. Interesante, ¿no? De Tarsis se traen las riquezas, el mensaje. Son este pueblo que vuela como nube y como paloma a sus ventanas, como decía Isaías 60, del 1 al 9. Interesante, hermanos, a lo que acabamos de llegar ahora. ¿Alguien cree que estamos forzando esto? ¿Alguien cree que estamos forzando la escritura para decir lo que estamos diciendo? Pregunten, hermanos, pregunten. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? No, está claro para mí. Me alegra, mi querida Senia. Espero que esté claro para los demás también, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante cómo estos textos y estas palabras que estaban en griego nos ha traído hasta aquí, ¿no? Interesante luz la que ha presentado el ministerio con respecto a este tema, ¿no? Interesante, interesante, hermanos. Y bueno, eso fue la clase de hoy. Quisiera que las personas que vean este video por primera vez, quizás les llegue por casualidad, ¿no? Puedan entrar a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicens, porque ahí está todo el tema presentado acerca de Tarsis y España en la profecía. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente repetir lo que el ministerio ha presentado, solo que nosotros lo estamos presentando parte por parte, ¿no? Estamos dividiendo esto, ¿no? Pero bueno, esto lo pueden ver en el canal de YouTube de Víctor San Vicens y en la página web del Gran Engaño. Ahora, el tema de Tarsis no termina acá, porque recién hemos abierto un pedacito de la puerta, vamos a abrir más todavía, más portones, porque esto lo que acabamos de ver, nos va a llevar a otras cosas, donde vamos a ver a Tarsis y a España de una manera muchísimo más clara. Bueno, para mí esto ya es súper claro, pero vamos a seguir viendo más cosas, pues esto no termina acá. Con esto ya comenzamos a ver España, España en la profecía. Bueno. Ellen White habla sobre esto, Ellen White habla sobre España. ¿Quién me responde? ¿Será que Ellen White menciona algo acerca de Tarsis, acerca de España? Sí, ¿No? sí, sí habla de España. Sí habla, mis hermanos, sí La lo habla. reforma, ¿verdad? La reforma en el conflicto, creo. Uno es la reforma en el conflicto de los siglos, que creo que es el capítulo 11, capítulo 13, la reforma en España, y que fue la última edición del conflicto en 1911 y que fue aprobada por Ellen White. Eso es una, pero hay otra. Y Ellen White dice, bueno, una cita súper clara acerca de España en la profecía, ¿no? Pero lo vamos a ver si Dios quiere en la siguiente clase. Bueno, por el momento terminamos aquí. Gracias por su atención, de verdad, y espero que este tema haya quedado claro, ¿no? Espero, realmente espero eso. Vamos a hacer una oración para terminar esta presentación, esta clase, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que lo aprendido en este día se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, por favor, a poder discernir este mensaje. Puede que al principio no sea fácil para el entendimiento, pero yo sé que si la persona pone su parte y tú derramas tu Espíritu Santo y nos das esta luz, Señor, esta capacidad de poder entender, pues lo vamos a hacer. Ayúdanos, por favor. Para las personas que ven este video también a través del canal de YouTube, también, por favor, darles discernimiento para que puedan entender este tema y los que se van a seguir presentando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.